Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sean todos bienvenidos a este lugar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos nuevamente. Darle las gracias a Dios por eso. Y bueno, realmente estamos gozosos porque la semana que pasó tuvimos una semana de oración. Apenas estamos comenzando porque son 3 semanas de oración, llevamos una. Eso quiere decir que nos quedan 2. Y la semana pasada estuvimos orando por la iglesia como tal, Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macracuay. Gracias a todos aquellos hermanos que se acercaron para orar, gracias por ese apoyo, es importante esto. Y esta segunda semana vamos a estar orando por Venezuela. Si tú amas a tu país, yo te voy a lanzar un reto y un desafío. Ven esta semana apartando un turno, por lo menos un turno, que puedas apartar y venirte a orar por Venezuela. ¿Okay? Estamos usando un reloj de, son 10 horas al día, distribuido en 3 turnos. Primer turno 4 horas, de 9 a 1, segundo turno de 1 a 5 y tercer turno de 5 a 7. Estamos aquí en oración. Y esta semana que viene vamos a continuar con ese tiempo de encontrarnos con Dios. Y quiero leerles, ¿saben? Durante estos días hemos estado leyendo este libro, se llama Una cita en el altar, escrito por nuestro hermano Luis Blanco. Lo recomiendo cuando lo puedan encontrar por allí. Es un libro de devocional para ser usado durante varios días. Creo que son 54 días. Creo que tiene este material para ser usado. Son 52 capítulos que tiene para ser usado, un capítulo al día. Y este libro lo estamos usando como un libro de referencia, de reflexión, porque trata sobre el tema de la oración. Y algo que me llamó la atención de aquí, de este material, fue el capítulo 5, donde el hermano Néstor Blanco, Luis Blanco es el pastor de la iglesia de Genesaret. Néstor Blanco, él enseña aquí en su libro, el 5º capítulo, habla sobre la motivación, entorno y esencia de la oración. Pero él escribe algo interesante que quiero leerles. Dije, tengo que leer esto. Okay. Él dice lo siguiente: cuando oramos, cuando apartamos ese tiempo, y esto es importante, hermano, todo cristiano debe apartar un tiempo para orar. Un cristiano que no ora es un cristiano que va a estar frío, que va a tener dificultades, conflictos, rollos, problemas internos con sí mismo, con los demás. Es un cristiano que se va a sentir todos los días derrotados porque no está orando. Necesitamos apartar ese tiempo de oración, porque ahí es donde comienza nuestra primera línea de batalla, cuando apartamos ese tiempo para orar. Y él dice lo siguiente, dice: tenga la absoluta seguridad de que cuando se acerque a la presencia de Dios en oración, usted va a ser transformado, porque nadie se acerca a Dios para permanecer igual. Permítame ilustrarle esto con un ejemplo ordinario. ¿Sabe usted por qué la grasa se derrite cuando se acerca al fuego? Se derrite porque ante el fuego ella no tiene opciones. Cuando se acerca al calor, la grasa pierde su propia naturaleza. El fuego la domina y la cambia. Lo único que puede hacer para evitar ser transformada es no acercarse al fuego. Ningún ser humano puede acercarse a Dios y permanecer igual. Ningún ser humano puede acercarse a Dios y permanecer igual. Porque llegamos a experimentar transformación, cambio real, cuando nos acercamos al fuego de la presencia de Dios. Y saben, eso puede ocurrir también con el hielo. Yo también lo vi con el hielo, ¿ok? Cuando está sólido, fuerte, si ustedes sacan ese hielo del refrigerador, lo ponen afuera, lentamente ese hielo se va a derretir. Pero si ustedes lo acercan al fuego, más rápido se va a derretir, ¿ok? Es decir, que de fuerte o duro, sólido, pasa a ser líquido, blando, ¿ok? Igualmente con la grasa, de duro, fuerte, pasa a ser líquido, blando. Eso sí quiere decir que hay una transformación, hay un cambio. Y saben, una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros es cambiar el corazón duro
corazón de piedra para que sea un corazón de carne, un corazón blando, un corazón donde Dios pueda tratar, donde Dios pueda trabajar, donde Dios pueda ministrar en cada corazón. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Corazones que estén dispuestos a ser transformados. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando nos acercamos a Dios en oración con un corazón contrito y humillado, Dios se va a acercar con nosotros, o se va a acercar a nosotros, y se va a acercar para tocar y ministrar y transformar nuestras vidas. Si tenemos luchas, si tenemos debilidades, si tenemos conflictos alrededor de nosotros, si tenemos conflicto con nuestra pareja, si tenemos conflicto en nuestro trabajo, si tenemos situaciones de enfermedad, si tenemos situaciones que nos agobian, nos estresan, nos afligen, nos deprimen, algo está pasando, algo no estamos haciendo bien, algo no estamos haciendo bien, o no nos estamos acercando bien a Dios, o no estamos quebrantando nuestros corazones a Dios, algo está pasando allí. Pero todo aquel que se acerca a Dios en oración, Dios va a hacer algo. Dios va a transformar, Dios va a liberar, Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a levantar. Todo aquel que se acerca a Él con corazón contrito y humillado. Porque todo aquel que se acerca a Dios en oración no va a salir igual a como se metió con Él. Va a haber una transformación. Y eso es lo que el hermano Néstor Blanco plasma allí en este libro, que cuando buscamos a Dios, debemos estar preparados para ser transformados, para ser cambiados. Nuestro carácter también va a ser cambiado. ¿Ok? Porque a medida que vamos acercándonos a Dios, Dios va a seguir extendiendo sus manos sobre nosotros y va dando esos cambios también hasta de carácter. Porque es el carácter de Cristo que Dios quiere que se forme en nosotros. De las primeras cosas que Dios comienza a trabajar en nosotros cuando llegamos a Cristo es comenzar a trabajar en el carácter. Comienza Dios a tratar con nosotros en el carácter. Y comienza a cambiarlo, a transformarlo para que sea el carácter de Cristo en nosotros y podamos reflejar ese carácter de Cristo. Pero eso, una de las cosas que nos va a ayudar a lograr esto va a ser nuestra vida de oración, nuestra lectura, nuestro estudio de la palabra y también participando en una comunidad, siendo parte de una iglesia. Porque saben, Dios va a usar a mi hermano o a mi hermana para pulir mi carácter. Así como los esposos, la esposa pule el carácter del esposo y el esposo pule el carácter de la esposa, así pasa también dentro de la iglesia. Entre nosotros vamos puliéndonos. Cada uno de nosotros somos como una lija, ¿ok? Pero una lija de edificación, de bendición, no una lija para dañar y destruir, no. Una lija que pule, que saca lo mejor de cada uno. Y Dios nos va a usar a nosotros mismos para sacar lo mejor de nuestro hermano. Y sobre todo de su carácter. ¿Ok? Y por eso debemos estar claros que una de las cosas que nos va a ayudar a experimentar verdadero cambio y transformación va a ser nuestra vida de oración, cultivando esa vida de oración, nuestra búsqueda a través de la palabra, estudiando, escudriñando la Biblia y también compartiendo con nuestros hermanos, asistiendo a la iglesia, compartiendo con la iglesia. Y saben, en estos primeros días del mes de enero, antes de comenzar nuestras actividades, nosotros tenemos como costumbre, ya lo tenemos como una costumbre, de tomar los 15 días últimos del mes de enero para orar. No hacemos otras cosas sino orar. Y nos venimos al local para orar antes de comenzar nuestras actividades. Porque estamos conscientes, estamos claros, y yo como pastor estoy claro que necesitamos la dirección, la guía, el acompañamiento de Dios en todo lo que vamos a hacer durante el año. Pero no queremos hacer solamente esto en enero. Queremos que esto se siga repitiendo durante el año. Podamos apartar por lo menos una semana durante un mes para orar, para unirnos. Paralizar todo y nos encontramos en este lugar para orar, porque necesitamos orar. Necesitamos también que Dios nos cambie como iglesia. No solamente cambie nuestra vida personal, sino también como iglesia Dios haga los cambios que necesitamos que sean dados entre nosotros, que Dios quiere hacer entre nosotros. Pero si no oramos juntos, si no nos encontramos para orar, ¿qué queremos esperar? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Necesitamos encontrarnos, necesitamos unirnos, necesitamos estar juntos, unánimes, orando. Y eso era lo que los apóstoles, los discípulos entendieron, que lo podemos ver en la Biblia. Y ahí quiero llegar con un tema que lo comencé el domingo pasado, la importancia de la unidad en la oración, la importancia de unirnos para orar. Qué importante es esto, hermano. Y los primeros cristianos entendieron esto, comprendieron esto, que cuando se unían en oración, algo extraordinario, algo sobrenatural, algo maravilloso iba a ocurrir.
Y por eso ellos se acercaban a Dios confiando de que Dios iba a tomar control y Dios iba a hacer algo en medio de lo que estuvieran viviendo. Y hay un caso que quiero traer aquí que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 30. No lo vamos a leer todo, pero sí quiero referirme a algunos versículos clave allí. La importancia de la unidad en la oración. Qué importante es unirnos para orar. Acuérdense, tenemos nuestro tiempo aparte, personal, ¿ok? Cada quien personalmente hace su devocional, tiene su tiempo de oración, tiene su tiempo de lectura de la Biblia, está aparte con Dios. Pero también necesitamos un tiempo de vida de oración como iglesia, como cuerpo. Y eso nos lo enseña la Biblia. Necesitamos ese tiempo para unirnos y orar, acercarnos a Dios juntos, porque queremos que Dios haga algo también en nuestra vida. Allí en Hechos capítulo 3, perdón, dije 4, ¿no? Pero en el capítulo 3, porque me voy a referir al contexto. Capítulo 3 comienza hablando acerca de un milagro. Hay un hombre cojo que tiene como 40 años, se coloca en el templo La Hermosa, a las 3 de la tarde era la hora de la oración, todos ellos se encontraban para orar en el templo, y cuando va Pedro y Juan, que van a entrar al templo, se consiguen con este hombre paralítico de nacimiento, 40 años ese hombre postrado, lo llevaban allí a las escaleras del templo para que le dieran una limosna. Y en ese momento, cuando va entrando Pedro y Juan, este hombre le pide que los ayude con algo. Y Pedro y Juan, dice la Biblia que Pedro lo ve y dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Es decir, que Pedro y Pablo no llevaban dinero, limosna para darle a este hombre, pero le llevaban lo más hermoso y lo más importante que ellos, que era Jesús de Nazaret. Y entonces Pedro le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Levántate. Y le dio la mano Pedro y este hombre se levantó. ¿Ok? Un hombre que había estado paralítico 40 años allí, postrado y recibiendo de las otras personas la limosna. Y en ese momento se da un milagro. Este hombre se levanta. Dice la Biblia, y en Hechos capítulo 3, que este hombre entró con ellos al templo, tomado de Pedro y Juan, y saltando, alabando a Dios, gozoso porque un milagro se había dado en su vida, porque había sido levantado en medio de esa situación que él está viendo. Pero esto lo hicieron los apóstoles, no por su poder, como dice Pedro, no fue que le decía al pueblo, no fuimos nosotros, no se sorprenda que no fuimos nosotros, sino que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret que este hombre ha sido sano, que este hombre recibió sanidad, fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿en qué momento ocurrió eso? En un momento donde ellos iban a ir a orar, iban a orar. Y en ese momento de oración, Dios comienza a hacer un milagro extraordinario y maravilloso en la vida de este hombre. Y lo levantó de esta condición. Ahora, ahí comienza el asunto, ahí comienza todo. ¿Por qué ocurrió después? Bueno, comienza el pueblo a escuchar a Pedro y Pedro comienza a predicarles, a anunciarle ese mensaje del Evangelio y a hablarle de Cristo, de Jesucristo. De Jesucristo, quien vino a salvar, el autor de la vida, ¿ok? Quien vino a rescatar, resucitó entre los muertos. Y él comienza a exponerle al pueblo ese mensaje. Esto trajo como consecuencia o resultado que los líderes, los ancianos, los sacerdotes, los líderes, los escribas, los líderes espirituales de los judíos allí, vinieran a ellos. Vinieran a ellos y comenzaran a reclamar por qué ellos estaban enseñando acerca de este nombre. Ahora aquí vemos cuál es la causa de las amenazas también de estos hombres, porque comienzan a amenazar. ¿Ok? En el capítulo 4 vemos allí que en todo ese capítulo, después yo les animo para que lo lean, no lo voy a leer todo, solamente voy a resaltar algunos versículos, pero en el capítulo 4 podemos ver cómo estos líderes espirituales llaman a Pedro y a Juan, lo llaman aparte. ¿Ok? Fíjense el versículo 1 del 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Esto hubo un movimiento de la parte, diríamos, del liderazgo de los ancianos, como también de los sacerdotes, cuando escucharon a Pedro y el pueblo alborotado, escuchando todo el asunto, ellos lo llaman
Y le dicen, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? Pero no bastó con esto, dice la Biblia allí que los llevaron, lo aprendieron, ¿ok? Y los llevaron presos. Se los llevaron presos y los metieron a la cárcel. Fíjense, sigue diciendo ahí en el capítulo 4, versículo 3, 4:3, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Los ponen presos solamente porque Pedro y Juan, el Señor los usó para hacer un milagro. El pueblo se alborotó y comenzó a escuchar lo que ellos traían como mensaje. Es decir, este milagro trajo como resultado también un mensaje maravilloso de parte del apóstol Pedro. Y era el mensaje acerca del Salvador, de Jesús. Ahora, ¿qué trajo como resultado esto? Habían unas amenazas de parte de estos líderes espirituales. ¿Cuáles son las causas de la amenaza? Bueno, el milagro que se hizo en la vida de este hombre cojo de nacimiento. Ese milagro despertó en los líderes y sacerdotes religiosos judíos, despertó en ellos, algo está ocurriendo aquí, algo está pasando, porque estos han venido y han hecho una gran cosa de sanar a este hombre cojo, ¿no? Este hombre recibió sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No fue el nombre del Pedro, no fue en el nombre de Juan, sino fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, como lo podemos notar en el capítulo 3, versículo 6. Dice allí, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Un milagro se había hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No en el nombre de Pedro ni de Juan. También, otra de las causas, las amenazas de los líderes religiosos, era la predicación acerca de Jesucristo y de este resucitado. ¿Ok? Esto hizo que estos hombres, también el 4:2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Resentidos, estaban molestos, estaban tocados porque ellos estaban enseñando acerca de Jesús, que ya había muerto, pero no solamente estaban enseñando acerca de Jesús, sino también de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Pero además de esto, de la predicación, además de estas causas de amenaza, lo que era el milagro de este hombre cojo, este hombre recibió una sanidad en nombre de Jesús de Nazaret, este hombre también a través de lo que se hizo, se predicó acerca de Jesús y su resurrección. Dice allí que como 5,000 personas creyeron al oír la palabra del apóstol Pedro. Dice 4:4, fíjense lo que dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000 hombres habían recibido el mensaje y creyeron, dice allí, fíjense. Y los que habían oído la palabra creyeron. Esta palabra es importante. El creer significa que yo deposito mi confianza en ese Jesucristo que me están hablando. Creo que Jesucristo es el único que puede salvarme. Creo que Jesucristo es el único que puede, a través de su sangre, yo puedo recibir perdón. Creo que Jesucristo es el único que me puede dar vida eterna. Y estos hombres, como 5,000 hombres, creyeron en esto. ¿Se imaginan el impacto que produjo este milagro? Y además de eso, no solamente el milagro, sino estaba acompañando a través de un mensaje poderoso que era el mensaje del Evangelio de Cristo. Y como 5,000 personas creyeron. Esto, por supuesto, hizo que los líderes religiosos en ese momento se alertaran. Se alertaran porque muchos de estos hombres asistían a la sinagoga. Iban a la sinagoga de estos sacerdotes. Y ahora se dan cuenta que producto de esta predicación y de este milagro, toda esta gente ya no va a seguir asistiendo a la sinagoga, sino que se van a reunir ahora y van a formar la iglesia de Cristo. ¿Se imaginan lo que esto hizo en estos hombres religiosos? Esta reacción también una reacción de parte de los líderes por causa de este milagro. Uno, estaban resentidos, estaban molestos por lo que los apóstoles estaban haciendo, ¿ok? No solamente los aprenden, los llevan a la cárcel, sino también comienzan a lanzar palabras de amenaza y a decirles que no prediquen, no hablen acerca de Jesucristo, ¿ok? Se les prohíbe a ellos hablar acerca de Jesucristo. ¿Y creen ustedes que los apóstoles aceptaron eso? Fíjense una de las preguntas que le hacen los líderes religiosos, versículo 7 del capítulo 4. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestades y con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué autoridad y en qué nombre ustedes han hecho ese milagro que hicieron? ¿Cómo vienen ustedes aquí a pretender quitarnos el espacio y la autoridad de nosotros, que somos los líderes religiosos? ¿Okay?
¿Qué dice el siguiente versículo? 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes cambiaron por un delincuente. En el nombre de ese Jesús de Nazaret es que este hombre ha sido sano. Y está aquí con ustedes porque el hombre iba con los apóstoles. Que él iba guapo y apoyado. Porque estaba mostrando el milagro que Dios había hecho en su vida a través de los apóstoles. Y ahí estaba apoyando también a estos hombres. Ahora, vamos a algo muy interesante en la reacción de los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles ante todo esto? Bueno, Pedro se levanta y defiende, ¿ok? En qué nombre han ido ellos y con qué autoridad están haciendo lo que hicieron. Como vimos, Pedro les predica acerca de Jesucristo como el único que puede salvar al pecador. Es el único que puede salvar al pecador. Y eso lo dice más adelante el versículo 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos ser salvos, está diciendo Pedro. Y es lo que se dice, solamente en Jesucristo podemos obtener salvación. No hay otro camino, no hay otro rumbo, no hay otra persona, solamente en Jesucristo se puede obtener salvación. Los apóstoles fueron reconocidos también por los líderes religiosos como aquellos que habían estado con Jesucristo. Fíjense el versículo 13. Dice allí, entonces viendo el denuedo, la valentía, el ánimo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran pescadores, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Había evidencia en estos hombres que habían estado con Jesucristo de Nazaret. Y estos líderes espirituales reconocen esto. No, estos estuvieron con Jesús de Nazaret, porque hasta hablan, se dirigen como Él. O sea, fíjense el cambio y la transformación que Jesús hizo en estos hombres. Que hasta la gente alrededor los reconocían como discípulos de Cristo. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo? También el pueblo tuvo una reacción. Pero antes de esto, vamos a ver que en el versículo 19, fíjense que los líderes religiosos comienzan a amenazar a Juan y a Pedro que no prediquen acerca de Jesús y lo que dicen ellos. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Le están amenazando. Los intimaron y le dijeron, no pueden, prohibido hablar de Jesús. Y esto podía también traerle la muerte a estos hombres, a los apóstoles. Pero sin embargo, fíjense cómo ellos se paran con firmeza y con seguridad, diciendo, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos habían recibido un mandamiento de parte de Jesús y estaban decididos a cumplir con ese mandamiento de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio. No se iban a callar. Y aunque estos hombres los amenazaron, no se iban a callar. Y Pedro y Juan sabían que estos hombres eran los que habían enviado a Jesucristo a la cruz, a la muerte, porque ellos apoyaron y aprobaron esto. Pero fíjense que Pedro y Juan no temblaron ante esto, sino que con firmeza, con seguridad dijeron, no, nosotros hemos decidido obedecer más a Dios que ustedes y vamos a seguir predicándose acerca de Jesús. ¿Okay? ¿Qué firmeza, qué seguridad? No se amedrentaron, no tuvieron temor, sino que más bien afirmaron la convicción que tenían de cumplir con un mandamiento de ir y predicar el evangelio. Necesitamos más hombres y mujeres así, con firmeza, con seguridad, que defiendan el evangelio, que prediquen con firmeza, que no se detengan por nada, por ninguna amenaza, ni porque le digan lo que digan. No se detengan, sino abran su boca para predicar ese evangelio de Jesucristo, porque hay tanta gente allá afuera enferma, y no solamente físico, sino espiritual, que necesita un milagro. Y nosotros tenemos un mensaje poderoso que puede obrar en esa vida y hacer ese milagro, sacarlos de esa condición donde se encuentran. Tenemos ese mensaje y debemos ser valientes, firmes
en cuanto a lo que estamos haciendo. Ahora, también hubo una reacción de parte del pueblo al ver este milagro. Fíjense allí en el capítulo 3, 10, dice allí una de las reacciones del pueblo. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro, esto es el pueblo, y espanto de lo que había sucedido. El pueblo reconocía quién era este hombre. Lo conocían, todos los días lo veían estando allí en la entrada del templo de la hermosa. Sabían quién era. Sabían que no era un falsante. Sabían que los apóstoles no habían montado un show con esto. No, el pueblo sabía quién era este hombre. Y quedaron asombrados. ¿Ok? Quedaron asombrados con todo esto. Pero también dice en el capítulo 4, versículo 21, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos, ese era el pueblo, glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, además de asombro, de espanto, dice que el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. El pueblo estaba tocado, el pueblo estaba reconociendo que Dios se había manifestado allí entre ellos, haciendo ese milagro a través de los apóstoles. Por eso los sacerdotes, los líderes espirituales judíos no podían hacer nada contra Pedro y Juan ante el pueblo, porque si no, el pueblo le podía saltar encima a ellos. Entonces tenían temor también del pueblo y no pudieron hacerle nada. Solamente lo llevaron a la cárcel, ahí lo tuvieron una noche, pero al siguiente día tuvieron que reconocer que tenían que dejarlo libre. Y así fue, lo dejaron libre. Ahora, fíjense todo, estoy contando todo esto a través de la Biblia porque hay una parte de amenaza, hay una amenaza en contra de predicar el Evangelio. Y se les está prohibiendo a los apóstoles que no pueden predicar más acerca de Jesús. ¿Qué hacen los apóstoles? Bueno, inmediatamente van a su grupo. Ahí entramos al versículo 23 del capítulo 4. Y dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Fíjense, los apóstoles van a su grupo, es la iglesia que está allí, van a la iglesia a contarle lo que están viviendo, lo que están pasando después de lo que se produjo con este hombre. Ahora, la reacción de los hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? Lo que ellos no hicieron. Los hermanos no se atemorizaron por lo que le dijeron los apóstoles, que los amenazaron a muerte por causa de Jesucristo. Los hermanos no salieron corriendo, mira, tenemos que huir, porque ya viene una persecución hacia los cristianos, pendiente. Los hermanos no le dijeron a los apóstoles, mire, no prediquen más acerca de Jesús. Quédense callados para que no se metan problemas ustedes y no nos metan problemas a nosotros. Estos hermanos no pidieron a Dios que enviara un ejército de ángeles para que protegieran a los apóstoles en su misión. Ellos no hicieron nada de esto. Ni se atemorizaron, ni salieron corriendo, ni le dijeron a los apóstoles que no predicaran, ni pidieron a Dios que mandara sus legiones de ángeles para que protegiera a los apóstoles y a todos aquellos que predicaran el evangelio. No. Fíjense, vamos a ver el centro de esa oración. ¿Qué pidieron ellos? Versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero que hicieron al escuchar lo que los apóstoles dijeron fue unirse en oración. Por eso la importancia de la unidad de la oración. Hay amenaza, hay un peligro. Se está tratando de evitar que el evangelio sea predicado. ¿Qué hicieron ellos? Como iglesia se unieron a los apóstoles y comenzaron a alzar su voz y a orar a Dios. Oraron a Dios juntos. Clamaron a Dios juntos. Dice allí, y fíjense cómo se dirigen ellos hacia Dios. Dice, Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se dirigen a Dios como el soberano Dios, creador de todas las cosas. Y saben, el Dios de la Biblia es el Dios creador de todas las cosas. Es el Dios de Abraham, de Isaí, de Jacob. Es el Dios que es nuestro Padre Celestial, al cual nosotros nos dirigimos en oración. Y vemos allí que ellos se unieron para dirigirse a Dios como creador, como el soberano, el que hizo todo. Y ese es el Dios que nos presenta la Biblia, el creador. A diferencia de los ídolos, que eran puras imágenes hechas por el hombre, que tenían ojos y no veían, que tenían oídos y no podían escuchar, que tenían manos y no podían abrazar, que tenían boca y no podían hablar, y eran hechos por los mismos hombres. Y esa es la diferencia que tiene
Dios con estos ídolos, que es el creador, es nuestro hacedor. Él nos hizo y no a nosotros mismos, como dicen los salmos. Él nos hizo, nos creó. Y ellos se dirigen a Dios como el creador en su oración. Pero además de esto apelan también a las escrituras, porque usan un salmo que es el Salmo 2, versículo 25 y 26, el Salmo 2, versículo 1 y 2. Apelan a la palabra en su oración. Hermano, qué importante es esto, que en nuestras oraciones, además de reconocer que Dios es el creador de nuestra vida, también podamos usar la palabra para orar. Que podamos usar en nuestras oraciones también la palabra, esto es importante. Que podamos decir, Señor, mira, tu palabra dice esto, y yo creo en eso. Por eso me dirijo a ti, confiando en esa palabra, en esa promesa. Pero lo más interesante allí es ver que ellos hacen una oración maravillosa y hermosa. Ellos no piden protección. Fíjense, ahí en su oración ellos no piden protección. ¿Qué haríamos nosotros si alguien viene y nos amenaza a muerte, diciendo, prohibido aquí en Venezuela predicar el evangelio, hablar acerca de Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, vamos a los derechos humanos, vamos a levantar unas protestas, vamos a orar para que Dios mande su ejército de ángeles, los proteja, nos guarde, nos cuide de todo peligro. Todo. Eso es lo primero que vamos a pedir. Que el Señor nos resguarde, el Señor nos proteja, que no nos pase nada, que no nos vayan a matar. Pero fíjense, ellos, lo que ellos piden, interesante. Versículo 29 del 4 dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se hiciera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Señor, nos están amenazando. Y no amenazando para invitarles a comer en un restaurante allí una buena comida, no. Amenazando, prohibiéndoles que prediquen acerca de Jesús. Esto les podría traer a ellos consecuencias también de muerte. Y dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjense la petición, este es el centro de la petición, el centro de la oración. Señor, concede, ¿ok? A tus siervos, a los apóstoles y a todos aquellos que van a predicar, que con denuedo hablen tu palabra. Ahí está el centro de la oración de ellos. Se unieron para pedir a Dios que con denuedo, y la palabra denuedo significa valor, valentía, ánimo, que nada nos haga temblar, sino que con valentía se levanten y prediquen la palabra. Y esa es la petición, el centro de la petición de los hermanos en unión. Están pidiendo que Dios le dé valentía a estos hermanos para que sigan predicando la palabra, para que no se detenga, para que no se achicopalen, como podríamos nosotros decir coloquialmente. No se detengan, no tiemblen, no tengan miedo, sino que sigan adelante predicando con valentía, con ánimo, el evangelio de Jesucristo. En esta oración ustedes no van a encontrar que ellos estén pidiendo protección. Y cuidado, no lo van a encontrar. Ellos no piden protección. Pudieron haber pedido protección, pero no piden protección. Piden más bien que Dios les dé valentía a los hermanos para seguir predicando el evangelio. Y después dice, además de esa valentía, fíjense lo que dice el versículo 20, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Pero ¿qué dicen ellos? Señor, extiende tus manos. ¿Se acuerdan lo que Nehemías le cuenta al pueblo también allá cuando está por restaurar los muros de Jerusalén? La mano benéfica de Dios está sobre mí. Y aquí los hermanos están pidiendo, Señor, y extiende tus manos. Extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En el nombre del santo Hijo de Jesús. No solamente que compartieran, sino también Dios estuviera haciendo esos milagros, esas señales, esos prodigios. Hermano, ¿no creen ustedes que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿No creen ustedes que Dios tiene el mismo poder para seguir sanando, seguir mostrando prodigios, señales en estos tiempos? ¿No creen ustedes esto? Es el mismo Dios. ¿Y qué nos está pasando a nosotros en estos tiempos que no estamos viendo muchas de estas cosas? ¿Por qué oramos y a veces la gente no se sana? ¿Por qué no vemos prodigios
señales. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pero si es el mismo Dios, tiene todo el poder. Algo está pasando. ¿Será que tenemos poca fe? ¿Será que cuando nos acercamos a Dios oramos, estamos orando sin fe? ¿No le estamos creyendo? O bueno, vamos a hacerlo por hacerlo. Me decía un hermano en estos días que estaba hablando con el pastor, ¿sabe que pasó algo con un pajarito que consiguió y el pajarito estaba malherido y entonces estaba con su niño y cuando él consulta a un muchacho que conoce de aves le dice, no, pero ese pajarito se va a morir si lo metes en la jaula, no, eso, olvídate de ese pajarito, no te enamores de ese pajarito porque eso se va a morir. ¿Ok? Y bueno, él lo que se le ocurrió fue a llamar a su hijo, el niño pequeñito, lo llamó y oraron por el pajarito para que el Señor lo sanara, lo curara. Y de repente lo metió en una jaulita y el pajarito estaba todo aporreadito allí. Y le dijo, bueno, vamos a hacer esta oración a ver qué hace yo. Adiós. Al momento, dice que no pasó mucho tiempo, el pajarito comenzó a aletear y a montarse y a tratar de salir de la jaula. Y el papá lo llama papá y van a ver y sí, el pajarito estaba con ánimo de salir. Y él se dijo, bueno, Dios hizo algo ahí en ese pajarito. Entonces él mismo me dice, pastor, a veces uno le pide algo a Dios y después uno se sorprende cuando Dios responde. Cuando Dios da la respuesta, entonces nos sorprendemos. No deberíamos sorprendernos. Deberíamos confiar en que Dios sí puede hacer esas cosas. Al final él agarra el pajarito y lo soltó y ese pajarito salió volando. Porque era un pajarito que estaba libre. Y salió volando. Entonces, no nos sorprendamos, hermanos, cuando le pedimos algo a Dios y a veces cosas que son sobrenaturales, son prodigios a veces. Se lo pedimos y Dios hace la obra. Porque estamos apelando al Dios creador del cielo y la tierra. Al Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Él lo que pide es que le creamos. Cuando, vuelvo a repetir esto, me viene a mi mente esto, cuando Jesús llegó al sepulcro de Lázaro, Marta le dijo, Jesús, llegaste tarde. ¿A qué vienes? Como diciendo, ¿a qué vienes? Ya mi hijo tiene 4 días en ese sepulcro. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, no te digo que si crees, le está diciendo, si depositas tu fe en Dios, si le crees a Dios, Dios puede hacer un milagro aquí. Y después vemos que Marta no dijo nada más. Jesús lo que le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, necesitamos en estos tiempos ver más la gloria de Dios. Entonces tenemos que creer más. Nuestra fe se tiene que fortalecer en estos tiempos. Tenemos que confiar más en Dios y creerle a Dios. No creerle a Satanás. Que siempre nos dice, no, eso no va a ser posible, no, eso es imposible, no creas eso. No, tenemos un Dios todopoderoso, hermano. Y que nos sorprende cuando le pedimos las cosas. Que va a hacer cosas más allá de lo que nosotros esperamos, porque le estamos creyendo a Él. ¿Y qué pasó? Lázaro se levantó cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó después de estar 4 días allí en el sepulcro, con un cuerpo totalmente putrefacto. Y de ahí se levantó. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifestó y alguien tuvo que haber creído. Me imagino Marta diciendo, bueno, Señor, si es así, te creo, Padre. Y decidió creerle y ahí vieron el milagro. Necesitamos eso también, hermano, que la mano del Señor se extienda en estos tiempos también. Pero necesitamos unirnos en oración. Eso se logró a través de la unidad de la iglesia, del pueblo. Si queremos ver la mano de Dios poderosa haciendo esos prodigios, esos milagros, necesitamos unirnos en oración. Necesitamos estar juntos para ver esa gloria de Dios y orar juntos. Dios nos llamó para ser parte de una comunidad, de un cuerpo, hermano, no para estar solo. Necesitamos unirnos en estos tiempos y es importante unirnos en estos tiempos. Unirnos como iglesia para orar, unirnos para trabajar juntos. Necesitamos estar como hicieron estos hermanos cuando llegaron estas amenazas. Los apóstoles fueron y les contaron y estos hermanos se unieron y oraron. Ahora, esta petición tiene una respuesta, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hermano, cuando oramos juntos. Dios va a hacer algo Él va a hacer. Y fíjense, aquí se da una respuesta. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué ocurrió? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí vemos respuesta de esa oración en unidad. Se unieron para orar, clamaron a Dios y Dios da la respuesta. 3 cosas se dieron en ese momento allí. Primero, hubo un gran temblor donde estaban congregados. Tembló, hermano.
Se sacudieron los cimientos de la tierra donde estaban ellos. Me imagino allí aguantados ellos ahí orando y sintiendo ese temblor. No sé cuántos de ustedes han estado en un movimiento telúrico. En San Cristóbal, allá en el Táchira, se da mucho esto, hay muchos movimientos, y la primera vez que yo sentí esto, hermano, era como estar sobre el agua. La tierra se mueve como agua. Tú sientes que se mueve todo, y las paredes y toda esta cosa, y wow, tremendo. Y da un sustico. Y se imaginan, ellos estaban orando allí, me imagino allí unidos orando, y de repente viene ese temblor. Además de eso, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ya ellos habían recibido el Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo vimos? El aposento alto fue la llegada y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo a la iglesia. Y Cristo había prometido acerca de esto. Pero ahora vemos aquí que ahora son llenos del Espíritu Santo. Importante la llenura del Espíritu Santo, hermano. Importante. ¿Y en qué momento se dio esto? Estaban ellos orando. Estaban unidos en oración. Y allí el Espíritu Santo les llenó con su presencia. Pero además de esto, la Biblia dice, el apóstol dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Sed lleno del Espíritu Santo. Debemos buscar, debemos anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Esa llenura que nos va a dar el poder para que con valentía, con ánimo, podamos predicar esa palabra. Quien nos da ese poder, esa valentía, ese ánimo, va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que orar, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarle y anhelar que Él va a hacer algo con nosotros también. Ahora, interesante porque dice allí que, además de ser lleno del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que eso se soltó inmediatamente. Tembló, fueron llenos del Espíritu Santo, inmediatamente comenzaron a hablar con valentía la palabra de Dios. Comenzaron a predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Con valentía, no había temor, no había pánico ni terror en los hermanos. Comenzaron a hablar, hermanos, se soltaron. En vez de detenerse, en vez de quedarse allí, achicopalados, con miedo, no, se soltaron. Y comenzaron a predicar más el Evangelio de Cristo. Mire, mientras más la iglesia está siendo perseguida o amenazada, es cuando Dios va a manifestar su poder en esa iglesia para usarla y para obrar de una manera extraordinaria. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se une a orar. Hermano, todo esto vino en un tiempo de oración. Esto no vino en estudio bíblico, no vino en un retiro por allá de vacaciones, no, en un tiempo de oración. Y la Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Y se va a acercar para hacer algo. O sea, Dios no se acerca para mirarnos, ay, uy, qué bueno que estás orando. No, Él se va a acercar y va a hacer algo en nosotros y alrededor de nosotros. Personalmente y como iglesia va a hacer algo. Y nosotros debemos esperar y anhelar eso, que Dios va a hacer algo. Que no va a ser en vano el tiempo que pasemos aquí en oración. Que algo Dios va a hacer. Y hermanos, tenemos estas 3 semanas que hemos decidido tomar para orar. Y yo lanzo este desafío, te reto a ti a venir aquí a orar, a buscar la presencia de Dios. Que apartes un turno y te vengas aquí a buscar la presencia de Dios. Y además de eso, porque vamos a orar, esta semana que viene vamos a orar por el país, por Venezuela. Venezuela necesita nuestras oraciones. Este año es un año electoral. Este año va a haber movimiento, hermano. Y necesitamos unirnos para orar por Venezuela. Necesitamos que Dios se glorifique en nuestra nación. Necesitamos que la gloria y el poder de Dios se manifiesten en Venezuela. Pero tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que unirnos como iglesia. Y por eso estamos abriendo este espacio, hermano, y te invito a ti, te animo a ti para que vengas en alguno de estos turnos de esta semana. A partir de las 9 de la mañana está abierto este local. Y puedes venirte en la mañana de 9 a 1, que va a estar un grupo aquí orando. O dices, no puedo venir en la mañana, voy a venir en la tarde. Bueno, te vienes de 1 a 5, va a estar un grupo aquí orando. No puedo ir a las de 1 a 5. Bueno, puedo ir de 5 a 7. Vente y vas a conseguir un grupo aquí orando. Pero vamos a orar, vamos a unirnos. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en Venezuela. Amén. Amén. Queremos que el Evangelio sea predicado con poder en Venezuela. Amén. Amén. Queremos que las almas de todos los que habitan aquí en Venezuela se conviertan a Cristo. Amén. Amén. Pero tenemos que orar, pidiendo al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, nos dé ese poder para que con denuedo, con valentía, con entusiasmo y ánimo prediquemos el Evangelio también. Porque, ¿sabe? Parte del proyecto de expansión es ganar uno más para Cristo.
uno más para Cristo. Y para esto hay que predicar, para esto hay que abrir la boca, hay que anunciar, hay que proclamar, hay que llevar ese evangelio de Jesucristo a toda persona. Tenemos que hablar. Y eso fue lo que pasó con ellos. ¿Y cuándo se da eso? Si estamos en un momento de enfriamiento, en un momento de adormecimiento, en un momento de estancamiento, en un momento de conformismo, el Espíritu Santo va a romper ese molde y nos va a levantar para que vayamos y hagamos el trabajo que nos corresponde hacer. Así que yo te lanzo este desafío, este reto, a venir durante esta semana, de lunes a viernes. 10 horas estamos aquí en el local en oración. Son 10 horas. Y tú puedes tomarte en algunos de los días un momento para venir a este lugar a orar y unirte con tus hermanos. Y cosas también maravillosas debemos creer que no solamente va a pasar en la iglesia, va a pasar en tu vida, va a pasar en tu familia, va a pasar en la iglesia, va a pasar en el país. Algo maravilloso va a pasar y tienes que creerlo. Que cuando vengas a este lugar, venga con fe, creyendo que Dios va a hacer algo. Creyendo que Dios va a hacer algo en mi vida, en tu vida, en la vida de la iglesia, de tu familia, de todos los que te rodean. Debemos creerle a Dios que su poder se va a manifestar. Es el mismo Dios que hizo esto aquí que vemos ahí en Hechos. Es el mismo Dios al cual nosotros creemos. Es el mismo Dios, tiene el mismo poder. Es lo que está esperando es que le creamos y que le busquemos de todo corazón. Así que te animo, te reto, te motivo, te invito para que tomes tu lugar en la línea de batalla, entres a la brecha y comiences a interceder también a favor de Venezuela durante esta semana. Y la otra semana arriba vamos a orar por la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo. Pero esta semana, comenzando mañana a las 9 de la mañana, arrancamos orando por Venezuela. Amén. Amén. Bueno, yo te voy a hacer una invitación en este momento, ahora mismo, calentico. Ahí en la pared, a tu mano izquierda o derecha, donde estés ubicado, hay un papelito donde hay unas peticiones allí. Esas fueron las peticiones que estuvimos haciendo por la iglesia. Y vamos a terminarla hoy. Y les voy a invitar a ustedes para que en grupo puedan levantarse, se van a poner de pie y van a señalar hacia esa hojita que está en la pared. ¿Ok? La que esté más cerca de ti. A lo mejor los que quedan en el centro aquí, a lo mejor ponen las manos hacia a los dos hojitas, también se vale. Pero donde estés más cerca, tú te vas a poner de pie y vas a levantar tu mano hacia esa petición. Y vamos a orar por esa petición. Ahí estamos orando por la iglesia. Ahí están los motivos. Ya Dios sabe quiénes son. Y vamos a orar por eso. Extiende tus manos hacia allá y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, en este momento nos levantamos como grupo, como comunidad y nos unimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y nos unimos para orar por la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macaracuay. Señor, aquí están estas peticiones que hemos estado haciendo durante esta semana. Hoy terminamos orando, Señor, por esta petición, pidiendo que sea tu poder y tu gloria manifestándose en cada una de estas peticiones, Señor. Que seas tú levantándote con tu poder y tu gloria en esta congregación. Que seas tú, Señor, sacudiendo y provocando temblores en nuestros corazones, Señor, donde se despierte esa pasión, ese entusiasmo, ese fuego por orar, Señor, por encontrarnos contigo a diario, Señor. Levántanos, aviva nuestros corazones en estos tiempos, Señor, te lo pedimos. Que nuestros corazones tiemblen, Señor, por esa búsqueda, por ese anhelo de estar en tu presencia como iglesia, Señor. Levántanos y anímanos. Señor, rechazamos, nos oponemos, nos negamos a mantenernos en una condición de enfriamiento, de adormecimiento, conformismo. Señor, rompemos eso en el nombre de Jesús. No queremos nada con eso. Nos levantamos para participar, para unirnos como iglesia y orar por esta congregación. Fortalece la fe de cada creyente, Señor. Que tú extiendas tu mano, Señor, sobre cada uno. Que tú estés sanando, restaurando, liberando y levantando para la honra y gloria de tu nombre. Que sea tu presencia haciéndose sentir en cada encuentro que tengamos en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, Señor, y poniendo las palabras que necesitamos para predicar el Evangelio con denuedo. Señor, aviva nuestros corazones en estos tiempos. Dile al Señor allí: Señor, aviva mi corazón. Señor, levántame en el nombre de Jesús para ser parte de este ejército que tú estás llamando en estos tiempos para orar y entrar en esta línea de batalla. Yo quiero ser un soldado tuyo, Señor, estando en esa línea de batalla y pelear por mi familia, pelear por mi país, pelear por mi iglesia, pelear por mí mismo, Señor, allí en la brecha.
Dios, levántame, ayúdame, Señor, que comience en mi corazón a despertarse esa pasión, ese entusiasmo por apartar ese tiempo en oración con tu palabra, participando con la iglesia, Señor. Levántame en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, bendice esta iglesia. Bendícela, tanto espiritual como material. Ensancha su territorio para que como iglesia comencemos a expandirnos y abramos, Señor, en otros lugares, iglesias, Señor, grupos, en casa, Señor, que seas tú obrando en esto, Dios. También pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre esta congregación, sobre cada hermano y sus familiares, protegiendo y guardando, y líbranos de todo mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Levántanos en el nombre de Jesús. Sacúdenos en el nombre de Jesús. Señor, pon en nuestros corazones esta semana este sentir de apartar un turno para venir a este lugar a orar. Ayúdanos, Señor, a unirnos con nuestros hermanos, creyendo que cuando nos unimos, cosas grandes, maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales van a ocurrir. Levántanos y anímanos, Señor. Sácanos de esa comodidad, de ese adormecimiento, enfriamiento, en el nombre de Jesús, que podamos sentir. Y aviva nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos. Gracias te damos, oramos en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén, Señor. Y amén, amén, amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos.